¿La familia se hereda o se elige? Bueno, eso vamos a descubrirlo. Hoy les presento Hermanos Inseparables. Cuando Seiya era adolescente, su único familiar vivo lo dejó con unos pocos pesos en un orfanato. En el lugar conoció a Gu, un chico con deficiencia mental, con quien luego de una compleja salida al parque, donde casi se ahoga, forman un lazo de hermanos muy fuerte. Gu y Seiya son un dúo impecable. Mientras el muchacho con problemas matrices es el cerebro, Gu es quien se encarga de los asuntos físicos. Además cuentan con la ayuda del párroco Park. Él los quiere a su manera, pero no les da el mejor ejemplo, ya que se la pasa bebiendo delante de los muchachos. El tiempo pasa y los pequeños se convierten en adultos responsables, que tienen a cargo a todos los chicos del orfanato. Además ayudan a muchas personas. Como Seiya se graduó de asistente social, atiende a bastante gente. Eso sí, primero debió atravesar la repentina muerte del sacerdote. Esto los afectó bastante, pero deben continuar, ya que les llegó una carta de intimación del arrendador. Deben pagar el alquiler atrasado. Como de costumbre, Seiya se topa con gente incapacitada para atenderlos, pero afortunadamente su intelecto es superior y siempre ve lo bueno en lo malo. Él pensaba darle una buena vida a su hermano y al resto, pero el asistente social a cargo del orfanato les revela que demolerán el lugar y serán separados. Eso sí, primero lo regaña por usar a los muchachos como objetos para conseguir dinero. Resulta que Seiya utilizaba a los chicos a cambio de horas de servicio comunitario. Claro, entre medio había jugosos montos de dinero, pero al ser descubierto no sabe cómo seguir generando ingresos. Por cierto, el resto también tiene discapacidades. Pero como dice el dicho, cuando se cierra una ventana se abre una puerta. Como a Gu le encanta ir a la piscina del pueblo, Seiya encuentra una nueva forma de ganar dinero. Eso sí, primero intenta difamar a una jovencilla llamada Young. Ella trabajaba en la piscina. Digo que trabajaba porque Gu, por sus ganas de nadar durante un horario prohibido, provocó que la echen. Luego de contactarse con ella, Seiya y Young acuerdan ganar el premio mayor de la ciudad. Obviamente con la fuerza física de Gu. Él no entiende nada, pero confía en los adultos responsables. Luego de unas tardes de entrenamiento muy intensas y de tratar de mejorar la velocidad de Gu, están listos para el próximo torneo. Aunque ahora se les presenta un nuevo desafío, conseguir una plaza para Gu. Esto debería ser fácil, pero el encargado de escribir a los participantes no lo quiere dejar competir. Pero tranquilos que Seiya tiene un plan. Si este sujeto no quiere por las buenas, quererá por las malas. Luego de intentar dialogar, es decir, volver a negociar con horas comunitarias, él recurre al escrache público. Con la ayuda de John y Gu, fingen ser maltratados por un funcionario público. Y ahora sí, sin ningún problema a la vista, Gu queda inscripto. Pero... sí, hay un nuevo pero. Lo que debía convertirlo en el nadador discapacitado más rápido de la historia termina en un completo desastre, ya que Gu se asusta y abandona la competencia. Seiya se quiere desquitar con su hermano, pero John y el asistente social se lo impiden. Por cierto, aunque ahora está muy nervioso y John le recrimina que ve a su hermano como una fuente de dinero, Seiya siempre ha querido lo mejor para su hermano y no puede imaginar su futuro sin él a su lado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una señora ve muy asombrada la televisión. ¿Acaso vio a su hijo en las noticias? Con la incorporación de John al grupo de muchachos, todo se vuelve más cálido. Inclusive ver jugar a los chicos le parece divertido. Seiya le confiesa a John que fue rechazado por su primer amor, aunque antes de que ella pueda seguir indagando en la vida de Seiya, varias camionetas llegan al lugar. Vienen por los muchachos. Afortunadamente Seiya y Gu no serán separados, pero el resto deben irse. Seiya oculta su rabia y les dice a todos que es momento de separarse. Por ahora no puede hacer nada, solo intentar resolver la falta de una vivienda. Momentáneamente se quedan en el departamento del asistente social, pero vivir de prestado no le gusta para nada a Seiya, por lo que al día siguiente intenta conseguir alguna ayuda del Estado, pero las opciones son pocas y se
frustra. Afortunadamente John lo lleva de paseo y por lo menos Gu se divierte. Al regresar a casa, el muchacho recibe una noticia que no esperaba recibir. La persona que solía esperar siempre cuando iba a nadar a la piscina del pueblo aparece para llevárselo. Su madre quiere pedirle disculpas y hablar con él, pero solo consigue enfurecer a Seiya, que casi termina insultando a esta mujer. Momentáneamente, la situación la gana Seiya, ya que su hermano no tiene intenciones de volver con quien lo abandonó. Por el momento, los muchachos deben olvidarse de sus problemas financieros y de vivienda, ya que la madre de Gu lleva a juicio la situación. Las intenciones de los familiares de Gu se ponen en juego. Cada lado tiene una muy buena razón para tener a Gu de su lado, pero ninguno de los dos comprende qué es lo que Gu quiere. El juicio comienza y Seiya se la pasa tenso todo el día, a diferencia de su hermano que solo quiere divertirse con Seiya y John. Esta última se siente inútil, ya que no sabe cómo ayudarlos. La resolución de la corte está próxima y los abogados de ambas partes quieren que los testigos se equivoquen. De parte de Seiya, atacan a la familia biológica de Gu mencionando la irresponsabilidad que tuvo su madre al abandonarlo en una piscina. Del lado de la familia biológica, quieren dejar mal parado a Seiya mencionando sus negocios ilegales y la incapacidad de poder ayudar a Gu en una situación crítica, como un incendio en su casa. Le dan donde más le duele, pero Seiya se pone sentimental y les cuenta a todos los presentes que una vez escuchó que los débiles deben ayudarse los unos a los otros. Entre lágrimas, resalta que unidos son invencibles. El juicio finaliza de una manera muy dolorosa. El juez tiene la brillante idea de poner a Gu delante de todos los presentes, alterando su razonamiento, lo que tanto quería el abogado de su madre. Esto provoca que se confunda y responda de manera incorrecta cuando el juez le pregunta con quién quiere vivir. Es así como de un día para el otro, Gu se separa de Seiya. El muchacho piensa que podrá llevar a su nueva casa a su hermano, pero está muy alejado de la realidad. Los días pasan y él se siente vacío. No puede caminar, no puede nadar, no puede divertirse con John. Prácticamente le arrebataron todo. Si bien ahora tiene un padrastro y una hermana, no es lo mismo. Por su parte, Seiya es enviado al mismo lugar que el resto y allí lo atienden fatal. Su compañero de vida no está y todo se vuelve monótono. Cuando John rompe con la rutina aburrida de Gu, el caos se presenta. El muchacho recuerda todo el tiempo vivido con Seiya y tiene un ataque de ansiedad. Se golpea y grita sin cesar. Quiere estar con su hermano. Nerviosa, su madre echa a John del lugar. Por cierto, esta última, hablando con su amigo, descubre la razón por la que él escogió vivir con su madre. Gu no estaba confundido, al contrario, él estaba pensando en su hermano. Resulta que él quería que Seiya y John tengan tiempo a solas, por ende no pronunció el nombre de Seiya. ¿Recuerdan que el abogado de la familia biológica había mencionado una situación crítica y que Seiya no sería apto para ayudar a su hermano? Bueno, esto le sucede, pero cuando está a cargo de su madre. Por tratar de ayudar en el restaurante de su madre, Gu provoca un incendio y aturdido sale del lugar. Sin la supervisión de sus familiares, él regresa a su antiguo barrio. Como el lugar donde solía nadar está cerrado, camina hasta su antigua casa, pero la encuentra en un estado deplorable por culpa de la demolición. Él se pasa el rato ordenando las cosas que tiraron afuera. Allí se topa con su calendario. Este tenía marcado la fecha de la nueva competición, algo de lo que se había olvidado. Antes de continuar, debo mencionar que John estuvo buscando trabajo y se llevó una gran sorpresa cuando le mencionan que en su currículum hay una gran cantidad de horas comunitarias anotadas. ¿Acaso fue en ayuda de sus amigos? Más tarde, preocupada, la madre de Gu llama a Seiya, pero él no quiere ayudarla, solo regañarla por separarlo de su hermano. Cansado, le corta y luego se acuesta a dormir. En medio de la noche y aturdido por la alarma que tenía el despertador, se despierta y quiere hablarle a la madre de su hermano. Sabe dónde puede estar, pero antes de poder marcar, queda boca abajo y se desmaya.
A la mañana siguiente despierta en el hospital y rápidamente le marca a la madre de Gu. Es así como la familia consigue dar con el muchacho. Por cierto, él se la pasó llorando ya que perdió todo lo que tenía. Al rato Seiya regresa a su hogar y su cuidador, uno que hace muy mal su trabajo, le muestra la nueva silla que le llegó. Con esta podrá moverse por su cuenta, gracias a un innovador adaptador para la boca. Casualmente el día que su hermano debía competir es el mismo día que lo encontraron, por lo que para distraerlo lo llevan a la piscina. Su madre lo ve un tanto nervioso e intenta evitar que nade, mientras por su lado John le suplica a Seiya que vaya hasta el lugar para ver a su hermano, pero este se niega rotundamente hasta que ve que dentro de su mochila estaba lleno de sorbetes, un elemento fundamental con los cuales su hermano siempre cargaba para que él no sufra de calor o quiera tomar algo caliente. Recargado por sus sentimientos fraternales, él transforma a su silla nueva en una Ferrari. Haciendo mucha presión con su boca, él avanza por la carretera. Llegará al lugar sí o sí. Él quiere estar ahí. Es así como logra llegar al lugar de la competencia, pero a último momento se tropieza y vuelve a quedar en una posición peligrosa. Sin miedo a lo que le suceda, le marca a John. Él le comenta que su hermano no podrá terminar la carrera si su madre no se pone en la meta. Inconscientemente, él siempre buscó a su madre, ya que fue el último lugar donde la vio. Efectivamente, lo que dice sucede. La carrera comienza y su hermano arranca bien, pero no puede continuar, ya que busca eso que le falta. John aparece justo a tiempo para decirle a la madre de su amigo qué tiene que hacer, pero ahora Gu no le interesa a ella, sino su hermano. Afortunadamente, Seiya aparece bastante golpeado y Gu termina la carrera. Si bien no la gana, puede cerrar ese círculo de dolor que tanto tiempo lo acompañó. Entre lágrimas, lo saluda y recuerda la promesa que le hizo, o sea, que lo haría mejor. Seiya intenta no llorar para que sus heridas no se abran, pero no puede evitarlo. Luego de mucho tiempo, vemos que realmente sucedió en el parque. Seiya no se cayó al río por la torpeza de su hermano, como todos creían, sino que provocó su caída al ver a todos los presentes felices. Sin dudárselo, él quiso quitarse la vida, pero su ángel llamado Gu apareció para rescatarlo de la oscuridad. Luego de tantos incidentes en pocos meses, se le permite a los hermanos vivir juntos y, como los adultos responsables que son, cuidarán el uno del otro. Por supuesto, las risas nunca faltarán, ya que Devil ayuda a Devil y claro, John estará allí para cuidar de ellos. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta historia? Me encantó. Dudé mucho tiempo para verla. La verdad que casi al final, o sea, cuando los hermanos se reúnen, no les voy a mentir, lloré bastante porque me llegó mucho la historia, si bien no tengo ningún familiar que tenga alguna discapacidad tan grave como la de los muchachos. Creo que a cualquier persona empática le llega mucho esta historia. No sé si podría decirles algunos puntos malos porque sí hay, pero me entretuve tanto que solo me centré en mirarla, disfrutarla y resumirla. Así que hasta acá cierro mi pequeña reflexión. Espero sus reflexiones o opiniones sobre la historia en los comentarios. Como siempre les digo, no se olviden de compartir el video que me ayuda un montón, dejar un like y de mi parte es todo. Nos vemos en un próximo resumen.